jefe de Estado o un emperador, cuando en un momento se encierra en sí mismo y todo lo que hace y decide es a partir de yo, de mi interés, de la persona en lo particular, terminan no viendo a los demás, terminan no viendo la realidad circundante y entonces todo está en función de su propia persona. Pastor, bienvenido, buenos días. Amén. Y esta parte del yo, ¿cómo se puede enfocar desde la palabra? Bueno, aquí en la palabra uno aprende que lo más importante ya no es el yo, sino que lo más importante se empieza a tornar de otra manera en Dios y en las otras personas. Porque si yo enfocara, por ejemplo, en la palabra, me enfocara todo el tiempo a mí, entonces yo estaría entrando como en algo que es de donde Dios precisamente quiere sacarlo a uno un poco. Y quiere decir, bueno, hay que dejar de pensar un poco en uno, aunque también pensar en uno, pero hay que pensar más primero en Dios y también en el prójimo. Y como Dios sabe, por ejemplo, que una de las cosas que más las personas aprecian es el yo personal. Entonces, Él dice, el mandamiento más grande de todos es amar a Dios sobre todas las cosas. Y luego el otro que es semejante a este, que es el siguiente mandamiento más grande, es amar al prójimo como a mí mismo. ¿Por qué? Porque uno se ama a uno mismo, uno se enfoca mucho a uno mismo, pero la palabra nos saca a veces un poco del yo, de mí, y me mete en la otra persona, y me pone a pensar en la otra persona también. Cuando el yo se convierte en una conducta o en una tendencia de vida, entonces uno habla del yoísmo. El yoísmo es cuando cada cosa en la cotidianidad la persona la ve en función de sí mismo. ¿Puede ser el yoísmo el inicio de la perdición? Puede llevarnos, o sea, puede llevar, ¿por qué? Porque el uno enfocarse tanto en uno mismo no es tan bueno a veces. Por eso la Biblia, uno de los consejos más grandes que da es puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué tan importante uno salirse de uno mismo y poner la mirada en Dios? Porque si yo pongo la mirada en usted, entonces yo voy a calificarlo siempre de dos maneras. Yo voy a decir, bueno, o es muy buena persona don Alfonso, o no, don Alfonso me parece que no es como tan buena persona. Si me miro a mí mismo, uno o se tira muy duro o se tira muy bien. O uno siempre, usted ve que hay gente que dice, yo no mato, yo no robo, yo no... ¿Por qué? Porque se creen estar tan bien que dicen, no, yo estoy muy bien. Pero pregúntele a otro que cree que no está tan bien y se mira al mismo y él dice, no, yo estoy tan mal, yo estoy perdido, yo estoy arruinado, o expresa palabras de sí mismo como fuertes. Y la palabra quiere sacarnos un poquito de eso, de que saques la mirada tanto en el otro y en ti mismo y pongas la mirada en Jesús, que la Biblia dice que es el autor y consumador de la fe. O sea, en Él empieza y en Él termina la fe. Entonces, si yo pongo mi mirada en mí y mantengo mi mirada puesta solamente en los otros, eso puede llevarme, claro, a desviarme, a perderme, porque no tengo la mirada puesta en el objetivo principal, que es Él. Pero el yoísmo no tiene fundamento bíblico con la expresión del libre albedrío. Es decir, la palabra reconoce el libre albedrío, entonces cada quien puede hacer lo que mejor le parezca. Iba a decir otra expresión más dura y un poco fuerte, pero no. Iba a decir lo que le venga en gana, pero no lo voy a decir. No voy a decir lo que le venga en gana. Pero el libre albedrío lleva a la persona, al ser humano, a esa corriente del yoísmo, a hacer las cosas en función de lo que a mí me conviene. Sí, sino que el libre albedrío es una expresión, o sea, Dios, yo creo que Dios para mí es lo más grande que hay, aunque uno lo puede negar y a todo, pero para mí Dios es lo más grande que hay, y una de las cosas más hermosas que Dios puso en el ser humano es esa, es que tú puedes escoger tu camino, es que tú puedes tomar tus decisiones. ¿Por qué? Porque si Dios quiso crear robots, Él lo pudo haber hecho, y Él pudo habernos puesto un chip en el cerebro
donde nosotros hacemos lo que Él quiso y para lo que Él nos diseñó. No es que eso es lo que hace una persona cuando crea un robot o cuando hace algo, ya lo hace como con un fin. El que hace un micrófono, ¿con qué fin lo hace? Con que la gente exprese algo y suene más duro. Él no lo va a hacer para que atranquen la puerta con el micrófono. Entonces, ¿el micrófono para qué sirve? No para atrancar la puerta, porque no tiene una libre decisión. Para eso, no, el micrófono sirve para que la gente se exprese y suenen las bocinas. Entonces, Dios no nos creó como el que crea un robot y le dice, bueno, te voy a poner para que tú hagas esto y lo otro, sino que Dios nos creó para que nosotros decidamos por voluntad propia amarlo. Por eso la Biblia dice que Él les puso delante el bien y el mal, la bendición y la maldición, para que ellos escogieran. Y Él les dijo, escojan el camino por el cual ustedes se quieren ir, pero yo les recomiendo que escojan el bien, que escojan la vida. Ya, Dios siempre hace una recomendación y Él dice, yo les recomiendo la vida, les recomiendo la bendición, pero el hombre como tal es el que escoge, porque eso lo puso Dios ahí bonito, no para que el hombre se enfoque en el yo, sino para que el hombre decida amar a Dios por voluntad propia, no porque Él lo creó. Si yo le pregunto a usted por qué ama a Dios? Yo le digo, don Alfonso, o usted me preguntara a mí, Anderson, ¿y usted por qué ama a Dios? Y yo le dijera, no, es que, ¿qué más voy a hacer si Él me creó así? Él me creó para que lo ame, pero yo tengo razones para decir por qué lo amo. ¿Por qué? Porque yo tengo una libre decisión. ¿Por qué Él le sigue? ¿Por qué Él le sirve? ¿Por qué? Porque yo tengo una decisión, que yo prefiero servirle a Él, vivir para Él, que vivir para el mundo y vivir para mí. Entonces me salgo de mi yo y me meto en Él. Entonces el hombre es creado con libre albedrío, haga lo que usted quiera, salvarse. Iba a usar otra palabra dura, pero no la voy a usar. Iba a decir salvarse o joderse, que sería salvarse o perderse. Entonces, ¿por qué un padre bueno deja al hijo en libertad de que se salve o se pierda? El padre siempre quiere que el hijo se salve, que el hijo siempre ande por el camino correcto. Es la voluntad, el deseo del padre, la aspiración del padre. Ningún padre bueno quiere que sus hijos se pierdan. Claro. ¿Por qué entonces Dios hace al hombre, a la mujer, con ese libre albedrío para que usted escoja o salvarse o perderse? Bueno, eso que usted decía ahorita es hasta la misma respuesta. ¿Por qué? Porque como el Padre bueno quiere que ningún hijo se pierda, la Biblia dice que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, en sí no es que Dios quiera condenar al hombre, no es que Dios le diga al hombre, no, te vas a condenar, no, Dios no quiere eso. La Biblia dice que Él no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador se arrepienta y tome la salvación, pero es una libre decisión. Vea, le voy a hacer un ejemplo. Por eso no le deja al hombre bueno, pura y simplemente, para que se salve. ¿Y por qué le deja la libre elección y que pueda escoger el camino de la perdición? ¿Por qué? Le voy a hacer un ejemplo. Lo que yo le decía ahora, si usted me preguntara a mí, bueno, ¿y usted por qué ama a Dios? Eso sería algo importante. Entonces, mire, metámonos en este ejemplo para que usted entienda el por qué. Pasa que yo me casé con mi esposa y mi esposa me dice, después de cierto tiempo, llevamos 40 años de casados. ¿Usted se casó con su esposa o su esposa se casó con usted? No, las dos cosas. Usted no lo plantea de una perspectiva un poco bueno, machista, sí. No. Vamos al yoísmo, ¿eh? No, pero es para que me entienda, porque pues voy a ser yo el que voy a ser el protagonista en este momento. Yo voy a ser el protagonista malo. No, el protagonista como tal, para poder dar el ejemplo que me lo entienda. Entonces, mi esposa me dice a mí, bueno, ¿y usted por qué fue que decidió casarse conmigo? Me pregunta después de que llevamos ya 20, 30 o 40 años de casados. Y ella me dice, venga, dígame ahora sí la verdad. ¿Qué fue lo que lo motivó a usted a casarse conmigo? Y yo le digo, bueno, supongamos que yo no me casé a la edad que me casé. Ahora, yo me casé con ella teniendo 30 años, 35 años. Y yo le digo a ella ya cuando estamos ancianito, le digo, bueno, yo te voy a contar la verdad. Y la verdad es que cuando yo pasé de los 30, que yo sentí que ya tenía 30, yo dije, no, realmente me voy a quedar solo, me voy a quedar soltero. La primera que me aparezca y me dé la oportunidad, con esa me caso. Y resulta que la primera que me dio la oportunidad fue usted. Entonces le estoy siendo sincero de algo que ella va a decir, ¿cómo así? O sea, usted casó conmigo fue porque le tocó,
¿Por qué? Porque sí, porque me sentí quedado y me tocó, no había de otra. Me casé porque usted fue la única que me dio el chance. Ya. Ahora, resulta que no fue así. Me casé a la que me casé y estoy con mi esposa ahora como estoy. Y resulta que ella, en unos 20, 30 años, ella me va a preguntar a mí: bueno, amor, ¿y tú por qué decidiste casarte conmigo? La respuesta mía, ¿cuál va a ser? Va a ser la siguiente. Vea, aunque habían otras mujeres que también eran muy bonitas, aunque habían otras mujeres que también pretendían que yo les hiciera una propuesta de matrimonio, y habían otras mujeres que de pronto hasta coqueteaban, le podría decir yo. De pronto yo sentía que hasta me coqueteaban y como que me podían llamar la atención. Pero es que entre todas esas mujeres, amor, tú fuiste la que más me impactaste, me sorprendiste, me encantaste y decidí voluntariamente casarme contigo, aunque había muchas otras opciones, porque habían otras mujeres muy lindas también haciéndome propuestas. Ahora, miren las dos diferencias, las dos consecuencias, las dos respuestas. Una es que me tocó, ¿por qué? Porque me sentí quedado. La otra es que, aunque habían otras propuestas, yo decidí quedarme con ella. Ahora, ¿por qué Dios le dio entonces la libre decisión al hombre? Por lo mismo, porque es que Dios no quiso crear robots. El día de mañana usted le dice a un robot: ¿y qué fue lo que pasó? ¿Y usted por qué hace eso? Porque para eso me crearon. Entonces no hay como esa libre decisión, sino que: ¿y usted por qué ama a Dios? Me preguntaría usted a mí. ¿Y usted por qué ama a Dios? Yo le digo: porque Él me creó para que lo ame, Él me creó para esto, para lo bueno, Él me creó así, ya. Pero en cambio usted, si me pregunta a mí por qué amo a Dios, yo le digo que lo amo, a pesar de que hay otras propuestas que suenan como tan bonitas, que hay otra gente que ha preferido mejor irse tras esas otras propuestas, que se ven tan lindas, tan hermosas, y que le proponen al hombre: yo te ofrezco, y unos van tras el dinero, otros tras las mujeres, otros tras la droga, otros tras tantas cosas que se ven como tan bonitas, pero son pasajeras. Pero ¿qué pasa? El día de mañana van a llegar delante de Dios y van a ser salvos aquellos que libremente decidieron amarlo. Y vamos a estar ahí. ¿Y usted por qué lo ama? No porque Él me creó en sí y me puso un chip para que lo ame, sino porque yo tomé la decisión, porque el amor es una decisión. El amor no es una imposición. El amor es una decisión, no es una imposición. Los políticos nuestros a nivel planetario dicen que aman a su pueblo, pero en la práctica se aman a sí mismos. Esos políticos entonces están perdidos. O sea, la intención no es que creamos que el amarme yo mismo es malo, ¿no? Yo tengo que amarme a mí mismo. Porque si yo no me amo, no amo a los demás. Claro, yo tengo que amarme a mí mismo. Y por eso es que la Biblia dice que amemos a los otros como yo me amo a mí mismo. Porque Dios entiende que uno se debe amar a sí mismo. Pero entonces lo que yo digo es, no que la Biblia nos saque de que dejemos de amarnos a nosotros mismos, sino que el enfoque más grande no seamos nosotros, sino que sean los demás. Entonces, no es que estén perdidos los democráticos, es que uno hace bien con amarse a uno mismo, porque si yo me cuido a mí mismo, estoy en la capacidad de cuidar a otras personas, de ayudar a otras personas. Pero lo más importante entonces vienen a ser esas personas. Llegan hasta el punto que pueden ser más importantes que uno mismo. Los políticos, no importa color, ni bandera, ni país, ni nada de esto, que engañan a su pueblo, que le hacen promesas y luego no cumplen nada. El engaño es pernicioso, es pecado, entonces están faltándole a Dios. Claro, es una falta. ¿Por qué? Porque de todos modos es como yo decirle, en una ocasión alguien decía: bueno, ¿y por qué no obedecer como a unas costumbres o a ciertas cosas que, aunque son mentiras, ayudan para bien? Y uno tiene que mirar, vea, el hecho de que algo sea mentiras y pueda ayudar como para bien, no quiere decir que entonces por eso sea algo bueno. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando usted le dice a su hijo que se está comportando mal en la escuela o en el colegio, y usted le dice: hijo, si te portas bien, cuando vayas terminando la escuela, yo te voy a regalar un premio que te va a encantar. ¿Qué quieres? ¿Una bicicleta? Listo, te voy a dar una bicicleta. Si me ganas el año y te va bien en todo, te voy a regalar la bicicleta que me estás pidiendo. Resulta que el niño con esa visión entonces crece y se va y se ilusiona con su bicicleta y empieza a comportarse bien y fue hasta el mejor de la clase. A fin de año él le dice al papá: papi, entonces la bicicleta que me vas a dar.
Y él le dice, no, hijo, eso no era verdad, eso no fue así. Él consiguió un buen resultado en cuanto al comportamiento del niño. Logró el objetivo, el niño se comportó bien, el niño hizo las cosas como debían hacerse, pero lo hizo por medio de ¿qué? Del engaño. Entonces, el que engaña desde el principio es el diablo. Él es engañador por naturaleza. Una de las características de él es eso, el engaño, que él le hace creer a usted que así como usted está no se va a perder. Eso es un engaño. Y la gente entra en ese engaño, igual sea político, sea cualquier otra persona. Cuando yo me voy a engañar a la gente y a llevarlos al error, creyendo que se están yendo por un buen camino, entonces estoy fallando a mí mismo, a las personas y por ende a Dios también. En algunas denominaciones religiosas, o religiones como uno se llama, aunque dicen que la religión no salva, salva el evangelio, salva la palabra, y según el Papa Francisco salva una conducta, salva el ser bueno, el ser noble, el ser respetuoso. Pero en algunas denominaciones religiosas hay una práctica en que ven la carne como algo pecaminoso, en que ven el toque físico como algo pecaminoso. Por ejemplo, a los adolescentes no les gusta mucho que los padres los toquen. Y en algunas denominaciones, como acercarse a la dama es como casi un pecado. Como que hay una reverencia, un respeto, una distancia en ese sentido. Sin embargo, el propio Jesús, en Lucas 24:39, le ordena a sus discípulos que lo toquen. Es decir, ven, tócame, que no es ningún pecado tocar a la otra persona. A veces ese toque, ese abrazo, el beso en la mejilla, el beso en la frente, es una expresión de ternura, de cariño y hasta de amor. Entonces, ¿qué pasa con esto en algunas denominaciones religiosas que tienen ese cuidado tan extremo con la carne? No, o sea, es que de sí el enemigo más peligroso que tiene el hombre sí es la carne. A veces no es ni siquiera el exterior, sino que es la carne misma. ¿Por qué? Porque a veces no es ni el diablo. Uno tiene que cuidarse más de su propia carne que del diablo, porque el diablo a mí no me puede obligar a pecar. El diablo me puede ofrecer el pecado, pero a mí el diablo no tiene poder para hacerme pecar. Si el diablo pudiera obligarme a pecar, pues me lleva y me obliga a pecar. O sea que el diablo no es tan peligroso como mi misma concupiscencia, que llama la palabra de Dios en Santiago. Entonces la palabra de Dios en Santiago dice que el pecado es el resultado de la concupiscencia de la carne que se va levantando en uno mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, dice la Biblia, es atraído y seducido. Cuando yo sé que hay algo que a mí me atrae y que me seduce y que es algo que yo no puedo controlar, ahí es cuando yo tengo que someter la carne. ¿A través de qué? A través del espíritu. Pero tampoco tiene que ser pues como un extremo el hecho de yo decir que uno no puede saludar a las personas, que uno no les puede dar un abrazo. Eso varía más que todo, hasta en las culturas varía. Ustedes que los orientales no les gusta dar la mano, ellos saludan inclinándose en un poco como en son de reverencia. ¿Por qué? Porque creen que el dar la mano no es algo como tan saludable. La mano contamina. Sí, entonces por eso, por ejemplo, en la cultura de ellos saludan inclinándose. Otros saludan con 2 besos, uno acá, otro acá. Otros saludan en la cultura con un beso acá, solamente un solo beso en la mejilla. Otros saludamos dando la mano o un abrazo. Entonces mire que incluye, es también hasta en las mismas culturas. ¿Qué pasa? Por ejemplo, hay unos que saludan, que se acercan y se tocan la puntica de la nariz y ese es el saludo. ¿Qué pasa? Que la cuestión es que en el cristianismo también el yo dar la mano, el yo dar un abrazo, hay personas que necesitan eso. ¿Por qué? Porque el ser humano desde que nace, el ser humano tiene que ser tocado, tiene que sentirse en relación con los otros. Porque dicen los científicos que si un niño nace y usted lo tiene aparte y él no siente caricia, no siente que alguien lo toca, no siente que alguien lo cuida, que siente unas manos, siente un calor, siente un abrazo, que el niño tiende a morir. ¿Por qué? Porque el niño nace desde que nace. Sí, pero los adolescentes desde que nace tiene que ser. Marcan una distancia y hay padres que no quieren tocar a sus hijos adolescentes porque los hijos como que le salen corriendo. Pero ya esa adolescencia es una etapa muy difícil. Sí, es difícil. Claro, uno tiene que cuidarse. Por ejemplo, o sea, uno tiene que darle espacio a Dios y no darle lugar al diablo. Por eso la Biblia dice, ni deis lugar
al diablo. Dice, ni deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque si usted sabe que hay algo que lo perjudica, que hay algo que lo atrae, que hay algo, en eso se basa como el uno ser persuadido. Cuando algo me persuade, es que usted cuando va a la panadería y usted va a ir a comprar un pan de agua, y resulta que cuando usted llega a la panadería están haciendo un pastel y usted se le viene ese olor al pastel y usted dice, ve, yo iba a llevar panes de agua, pero no, mejor no me dé el pan de agua, deme ese pastel que está saliendo recién horneado. Y la señora viene y le entrega el pastel y usted llega a la casa y la esposa le dice, pero tú no fuiste, fue por panes de agua. Y usted dice, no, sino que usted sabe, amor, que a mí me encanta el pastel. Y se me vino ese olor de ese pastel recién horneado. Entonces, yo dije, vamos a llevar mejor un pastel. ¿Por qué? Porque se sintió persuadido. Así mismo es la carne. Hay gente que se siente persuadido hacia el licor. Y se sientan unas personas al lado de él a beber licor y a todo eso. Y él dice, no me conviene. Mejor me paro, sea cristiano o no cristiano, sino que por ejemplo una persona que diga, no, yo no quiero volver a tomar nunca más, supongamos, no quiero volver a tomar nunca más, pero resulta que su carne lo llevas a eso. Cuando se sientan los amigos a la mesa, él no quiere hacerlo, pero lo hace. Si se queda ahí, mejor él dice, no le doy lugar a esto y me voy. Así mismo es la carne. Si yo sé que es una debilidad, no le doy lugar a la carne. Me parece chocante la expresión de que es más peligroso o más peligrosa la carne que el mismo Satanás. Una expresión fuerte, una expresión para uno hacer hondas reflexiones. Pastor, ¿cómo puede uno acercarse al Señor y tocarlo hoy en día en una sociedad humana tan convulsa, tan marcada por los intereses materiales, tan marcada por el egoísmo, tan marcada por el yoísmo que hemos estado conversando desde el principio del programa? ¿Cómo hoy ese amigo, esa amiga que nos está viendo, que nos está escuchando, puede acercarse al Señor y tocarlo sin que ese toque sea pernicioso o sea pecado o sea dañino? Porque usted dice, la carne, está el peligro en la carne. No, es que el toque con el Señor, hoy en día el medio por el cual el hombre se puede